Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Chris. El día de hoy, chicos, después de estar muchísimo tiempo sin subir vídeo, quería alejarme un poco de los temas que suelo subir a este canal para centrarme un poco más en un tema que ahora se va a hacer bastante importante, se va a hacer bastante conocido, porque dentro de unos escasos 2 meses se celebra la selectividad en España y quería hacer un par de vídeos al menos comentando un poco en qué consiste, cómo fue mi caso y desde el punto de vista de mi opinión y mi experiencia explicar un poco pues cómo me fue hace ya 2 o 3 años creo que fue cuando hice la selectividad y explicar un poco el contenido de la misma. Voy a dividir este tema de la selectividad en 2 partes. En este primer vídeo voy a explicar un poco la parte aburrida porque voy a contaros en qué consiste selectividad, cómo se calcula la nota, cómo funciona desde el punto de vista del papeleo y la burocracia. Y en un segundo vídeo que subiré la semana que viene o si no la siguiente, os explicaré cómo fue mi caso y los consejos que yo os puedo dar, ¿vale? Para más o menos organizaros y que podáis sacar la selectividad de manera fácil y tampoco crear un mundo o crear un problema por algo que realmente no lo es. Deciros que en el caso de Andalucía, que es la comunidad autónoma en la que yo vivo y el modelo de examen que yo hice fue el de esta comunidad, pues este año se hace en los días 13, 14 y 15 de junio, así que para evitar llegar a esa fecha y que no tengáis idea de cómo funciona, aunque probablemente ya vuestros profesores os lo dirán dentro de poco, pues vamos a explicar un poco cómo funciona, en qué consiste y el cálculo de la nota, ¿no? Deciros que si conocéis a alguien que vaya a presentarse a selectividad este año, pues agradecería mucho que le compartieseis este vídeo porque es muy probable que a lo largo del tiempo, aunque en este canal lo que se suele hablar básicamente casi todo el tiempo es temas relacionados con la universidad, sí que me interesa en algún punto pues hablar de temas de educación que están relacionados con bachillerato y la ESO, porque ya lo hice hace unos meses cuando volví a subir vídeos a este canal, así que es una idea que no olvido y que es posible que haya más contenido relacionado con esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar directamente con lo más importante de selectividad y creo que algo que hay que comentar antes de nada es que, como muchos de vosotros sabréis, no podéis hacer selectividad si no tenéis todas las asignaturas de segundo de bachillerato aprobadas. Aunque luego en selectividad os vayáis a presentar o no os vayáis a presentar, mejor dicho, de una asignatura que no tenéis aprobada, no podéis hacer el examen si no tenéis el boletín completo con todas las asignaturas aprobadas. Por lo tanto, si ese es el caso, os mandarán a julio, es decir, cuando os den el boletín, si veis que tenéis alguna asignatura suspensa, os darán unas ciertas semanas para volver a preparar el contenido de esa asignatura, que ya sería o formaría parte de la convocatoria extraordinaria, y después de esas 2 semanas, o 3 o las que sean, porque cuando yo me examiné fue el último año en la que la convocatoria extraordinaria de selectividad se hacía en septiembre. Ahora, tras la reforma de la ley educativa, se hace en julio y por lo tanto todo ese periodo de estudio pues se adelanta y os dan menos tiempo para que os podáis presentar tanto la selectividad como la asignatura que os haya quedado o asignatura. Por lo tanto, después de haber hecho el examen que hace referencia a esa asignatura que os ha quedado, si lo aprobáis, ya realmente podéis acceder a la siguiente fase, que es ir a selectividad, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya hemos cumplido con esos requisitos de asignatura, ya tenemos todas las asignaturas aprobadas y de verdad sabemos que vamos a ir a selectividad, hace falta hacer una serie de pasos previos que están relacionados pues con el pago de tasas de matrícula y identificación en distintas plataformas docentes. Lo primero que vais a tener que hacer es que si de verdad vais a hacer selectividad, vais a tener que rellenar una tasa de pago digamos de selectividad, en la que se paga una cierta cantidad de dinero por las asignaturas que vais a examinaros. Dependiendo de cuántas os vayáis a presentar, pues vais a tener que pagar más dinero o menos. No estoy muy seguro de si las asignaturas troncales y las asignaturas optativas tienen el mismo precio o si las asignaturas troncales son más importantes y por lo tanto valen más. El caso es que vais a tener que hacer un abono de un dinero para que ese abono acredite que vosotros habéis pagado las tasas y realmente podáis hacer selectividad. Normalmente ese pago se suele hacer a través de un cajero, a través de vuestro banco, en la que vosotros vais directamente ahí al banco y presentáis el dinero o hacéis un abono o lo que sea, o a través de un cajero también se puede hacer con un código.
El caso es que hay muchísimas maneras de hacer el pago y yo lo que os recomiendo es que una vez que vosotros hayáis hecho ese pago, os descarguéis o más bien os imprimáis un resguardo del pago por si cuando llegue el momento de hacer los exámenes no salgáis en las listas, tener ese resguardo que acredite que vosotros habéis hecho el pago y por lo tanto nadie os puede decir que no lo hayáis hecho y por lo tanto podéis hacer selectividad. No es algo que suele pasar porque las listas de alumnos que se presentan a selectividad se suelen actualizar cada cierto tiempo, pero sí es verdad que puede pasar y para evitar que haya problemas y ponerse nervioso y empezar a hacer cosas que no debéis, pues lo mejor es que os tengáis ese resguardo y lo lleváis con vosotros el día del primer examen. Aunque realmente llevadlo todos los días y así evitáis los problemas. Yo si encuentro una foto de ese resguardo la pondré por pantalla, pero no me acuerdo cómo fue en mi caso, sé que hubo que pagar, obviamente, pero no me acuerdo cómo fue exactamente el resguardo, ¿no? El caso es que además de hacer ese pago, lo más probable es que tengáis que daros de alta en la sede de la universidad de vuestra comunidad autónoma. En mi caso fue Almería y me tuve que dar de alta en una página, no sé si fue la página web de la Universidad de Almería o en alguna relacionada con ella, porque cuando salen las notas, salen en esa página web, tú te metes con tu clave que se te acredita después de que ya has hecho el pago y una vez que tú has iniciado sesión, has creado todas las cuentas necesarias y todo eso, pues cuando saca la nota salen en esa página web y a través de ella pues podéis mirarla. Como digo, dependiendo de vuestra comunidad autónoma, pues será en una plataforma u otra. El caso es que creo que es un paso casi obligatorio porque si no, no hay forma de mirar las notas, ¿vale? No te va a llegar a ti ningún correo ni ningún mensaje a tu cuenta de correo electrónico, sino que quien avise va a ser realmente tu instituto y por lo tanto pues ya a partir de ese momento podéis ver las notas. Vale, ahora entrando ya un poco más en materia, vamos a explicar en qué consiste el cálculo de tu nota ponderada a final de selectividad. Y como ya habrán dicho vuestros profesores, si os han explicado cómo funciona selectividad, pues sabréis que la nota final es sobre 14 puntos, aunque realmente si tú tienes más de un 5 o un 5 o más bien dicho, estaréis aprobado, ¿vale? Y realmente el cálculo de la nota se hace en base a un 60% que vale bachillerato, tu nota final de bachillerato, y luego hasta un 80% del total de las asignaturas que te hayas presentado en selectividad. Por lo tanto, a pesar de lo que os hayan dicho muchos profesores o muchas personas, realmente si vas a acceder a una carrera que requiere una nota muy alta de selectividad, lo más importante son los exámenes que se hacen en el periodo de selectividad, porque aunque sí que es verdad que teniendo, por ejemplo, un 10 en bachillerato, tendría un 6 sobre selectividad y estaría ya aprobado, pero aún así es necesario en muchos casos acceder a más notas o aspirar a sacar más notas para tener una mejor ventaja sobre otras personas, ¿no? Como os digo, el 60% es de bachillerato, el otro 80% es de selectividad y ese 80% se reparte entre un 40% de asignaturas troncales, que son 4 y que en mi caso fueron Historia de España, Inglés, Lengua y Matemática, y el otro 40% se divide o se reparte entre las asignaturas optativas, que podéis hacer, no sé cuántas podéis hacer, creo que son un máximo de 4 y como os digo, ponderan hasta un 40%. En mi caso, yo de asignatura optativa cogí matemáticas que me ponderó el doble, es decir, me ponderó un punto de la parte de troncales, cada asignatura de la parte de troncales vale un punto, por lo tanto, entre las 4 puntos, y luego me cogí también física que me ponderó como 2 puntos. En total, mi parte de asignatura optativa fue matemática y física y ponderaron en conjunto ellas dos 4 puntos. Creo que es el máximo que podéis aspirar en la parte optativa y como os digo, podéis presentaros a creo que cuantas queráis, aunque también depende realmente de si se hace la convocatoria de ese examen, porque a lo mejor si vosotros vais a presentar de geología y no sale ese examen en selectividad, pues obviamente no podéis presentaros porque no va a ir nadie y al final el examen no se ha hecho. Mi consejo es que os cojáis las asignaturas que mejor veáis, pero sobre todo que cojáis las asignaturas que más os ponderen. Si por ejemplo vais a hacer una carrera de ciencia, es obvio que no te va a presentar a latín, por ejemplo, o a griego. No porque solo no lo hayas dado, sino porque frente, por ejemplo, a biología, ponderaría un punto y a lo mejor biología o física o lo que sea, pues ponderaría 2. Entonces, en ese caso, lo mejor es que os vayáis a las notas más altas, aquellas que os den mayor ponderación, siempre y cuando pues las tengáis bien estudiadas y todo eso, ¿no? Es cierto, como he dicho, que muchísimas veces matemáticas os va a puntuar más puntos
porque en muchas carreras, tanto de ciencias como de letras o lo que sea de humanidades, pues se requiere, y como he dicho en mi caso, matemáticas llego a puntuar hasta 3 puntos, una de la parte troncal y 2 de la parte optativa. Entonces, si tenéis esa oportunidad y os va bien matemáticas, pues hacedla porque no perdéis nada y además conseguís puntos extras. Antes de pasar en cómo son los exámenes y en qué consisten, deciros que cuando ya hayáis hecho todos los exámenes, pasarán, no sé si son 2 o 3 semanas, entre que los profesores y los correctores pues corrigen los exámenes, y cuando haya pasado ese tiempo os tendréis que dar de alta, o bueno, ya habréis dado de alta en vuestra plataforma docente de la universidad de vuestra comunidad autónoma, pero tendréis que registraros o iniciar sesión para ver las notas, y a partir de ese momento pues ya se puede empezar a discutir si si queréis hacer una revisión, porque tenéis derecho a una revisión del examen de nuevo, por si no estáis de acuerdo con vuestra nota. Se va a hacer un tribunal y os lo corrigen otros profesores distintos, pero esa corrección tiene un problema, y es que igual que puede subir, también puede bajar. De hecho, yo conozco a una persona que solicitó ese examen o esa corrección de un tribunal aparte y bajó la nota en una de las asignaturas a las que se presentó. Entonces es algo importante que conozcáis, porque aunque sí que es cierto que tenéis derecho a esa nueva corrección, puede no ser tan beneficiosa. Así que realmente hacedla si estáis totalmente seguros. Entonces, como digo, pasarán una serie de semanas, 2, 3, las que sean, y ya aparecerá en la plataforma docente de la universidad pues las notas. Iniciéis sesión, como siempre, y os aparecerán y podréis verlas que habéis sacado en cada examen, y bueno, no sé si alguna otra información de relevancia, pero en fin, las notas estarán ahí. Vale, una vez que ya tenemos todo ese tema de la burocracia resuelto, si se me ha olvidado algo, lo más probable es que vuestros profesores nos lo comenten cuando llegue el momento. Y ahora lo que vamos a ver es básicamente en qué consisten los exámenes de selectividad, ¿vale? Os voy a explicar cómo fue mi caso y probablemente el vuestro sea parecido, pero no deja de ser mi caso. Por lo tanto, si luego cuando vosotros vayáis a presentar de selectividad es distinto, pues tampoco pasa nada, pero sí que es cierto que quiero que os hagáis una idea de cómo fue para evitar problemas y que estéis preparados. En mi caso, selectividad, como fue en el año del COVID, pues en vez de ser en junio, fue en julio. Me parece que fue los días 7, 8 y 9 de julio, de los cuales yo solo me presenté 2 porque tenía 5 asignaturas y el último día no tenía ninguna asignatura de la que me iba a presentar, ¿vale? El primer día de examen fue el 7 y tuvimos que estar todos los alumnos en mi instituto a las 8 de la mañana o a las 8 y media de la mañana, y nos fuimos todos a los patios traseros, ¿vale? Fue un montón de gente porque obviamente en mi instituto no solo se presentaban los de mi instituto, sino que había distintos alumnos de institutos de todo mi pueblo, de todo el ejido, porque fue mi instituto donde se presentó, donde se hizo selectividad. Y lo dicho, todo en el patio a las 8 y media de la mañana, y se nos dividió en distintos grupos. Esos grupos están hechos aleatoriamente, me parece, por orden del... No sé si por orden de lista no, pero por orden alfabético sí. Entonces, bueno, es muy normal que coincidáis con gente que no conozcáis de nada y os metan a todos en un aula, ¿vale? En aulas distintos para hacer los exámenes. Importante que sepáis que los profesores que os repartan los exámenes y estén con vosotros a lo largo de todo el examen no son profesores de la asignatura de la que te estás examinando en ese momento. Por lo tanto, es muy probable que a lo mejor si te toca lengua, el profesor que te dé el examen sea un profesor de matemática o de cualquier otra asignatura que no sea lengua, y que además en mi caso fue que ni siquiera era de mi instituto, ¿vale? Porque fueron distintos profesores allí a repartir. Entonces no penséis que va a haber, que si tenéis dudas, más bien os lo van a resolver, porque probablemente no tengan ni idea de lo que le estáis preguntando, ¿no? Cada examen dura 1 hora y media, todos duran 1 hora y media, y normalmente tenéis descansos de entre media hora y no sé si media hora, 45 minutos, 15, lo que sea, entre examen y examen. Y en mi caso, pues el primero fue lengua, después fue historia de España y después fue inglés. En el caso del primer día, 1 hora y media cada uno, creo que fueron media hora de descanso. Empezó a las 9, me parece, acabé a la 1 o a las 2, no me acuerdo. Y el segundo día, pues yo solo tuve matemáticas, que fue también por la mañana, a primera hora, y después física a última hora, en la que tuve que esperar pues 2 horas de entre examen y examen, porque claro, se estaban examinando otras personas y nada, yo como no me examinaba, pues no
no tuve que hacer nada. Importante también, algo que se me ha pasado comentaros, y es que cuando entréis a las aulas se os darán unas pegatinas que acreditan que tú decides que los profesores te corrijan los exámenes, ¿vale? Esas pegatinas son muy importantes porque solo las tenéis que poner en el folio del examen si de verdad estáis seguros que queréis que os corrijan el examen. Lo digo porque puede ser que vayáis confiados y después de 1 hora y media o 1 hora o media hora o la que sea, veáis que el examen se os está dando tremendamente mal, y para evitar que os lo corrijan, pues le ponéis el sello la pegatina, o bueno, más bien no se lo ponéis, y así evitáis que os lo corrijan. De todas maneras, si no entendéis muy bien esto, vuestros profesores, como digo, os lo explicarán. Pero el tema de las pegatinas es importante porque ponéis vuestro nombre y si queréis que se corrija el examen, se pone la pegatina y ya está, ¿vale? Desde el punto de vista del temario, no sé si ya habrá cambiado, pero en mi caso se volvió a hacer el plan de selectividad, y en vez de tener un temario completo en la que os preguntaban una pregunta relacionada con a lo mejor 2 temas o un tema o 3 del temario, pues lo que se hizo en mi año fue 8 preguntas, de las cuales tú solo tenías que responder 4 y podías responder varias preguntas que eran del mismo tema. Por lo tanto, no tenías que haberte estudiado el temario completo de la asignatura para sacar un 10. Esto es muy interesante, sobre todo en matemáticas, porque si a lo mejor el primer y el segundo trimestre se te dieron mejor que el tercero, por ejemplo, pues podrías sacar un 10 solo con ese temario, no tendrías que estudiártelo todo. Pero como digo, eso fue en mi año y yo este año no sé si habrá cambiado. La verdad es que no he preguntado a nadie, pero quiero que sepáis que esto fue así en mi año y que si realmente eso ha continuado ahora, pues tenéis mucha suerte. Si no, pues el formato tradicional. 4 preguntas en las que no podéis elegir ninguna, son 4 obligatorias. Y esas preguntas están relacionadas con el temario completo de toda la asignatura, ¿vale? Y ya está, amigos, yo creo que voy a dejar por aquí el vídeo porque he comentado básicamente todo lo que tenía que contaros acerca de selectividad. Como digo, en el segundo vídeo os explicaré cómo me fue a mí y los consejos que os puedo dar para prepararos selectividad. Y si tenéis alguna duda, realmente no pasa nada porque conforme pasen los días, si no la han dado ya para cuando yo suba el vídeo, vuestros profesores os explicarán en qué consiste selectividad y todo el formato, ¿vale? De todas maneras, si tenéis alguna duda, podéis dejármela en los comentarios para que yo la resuelva. Y si hay algo que se me haya olvidado comentar, pues también ponerlo en los comentarios para que en el siguiente vídeo lo recalque al principio antes de empezar con lo otro que os tenía que comentar. Dicho esto, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre, podéis seguirme en las redes sociales para evitar perderos ningún aviso que os dé. Al igual que podéis activar la campanita del canal para que cuando publique nuevo vídeo, pues os avise, ¿vale? Deciros que este vídeo lo he tenido que editar con Adobe Premiere. Yo siempre he usado Sony Vegas, pero bueno, decidí dar el paso a Adobe Premiere. Lo digo por si en algún momento hay un fallo de vídeo o lo que sea, que sepáis que, bueno, estoy aprendiendo todavía, entonces, pues por eso se debe. Dicho esto, os vuelvo a decir que si conocéis a alguien que se vaya a presentar a selectividad, os agradecería que le pasaseis este vídeo porque así a mí me ayuda a que el algoritmo de YouTube digamos que relacione el vídeo con mi canal y con mi contenido y así pues más gente pueda verlo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.